qué bueno es poder abrir las Escrituras con total libertad, tener como hábito reunirnos cada domingo para compartir del mensaje de la palabra de Dios, alabar el nombre de Dios como iglesia. Y eso es bueno, y debemos disfrutarlo cada día, porque quizás, no sé si estaremos, pero quizás en algún momento no lo podamos hacer, se nos prohíba. Y seguiremos haciéndolo de otra manera, pero mientras estamos acá aprovechemos, disfrutemos, gocémonos que tenemos la libertad de poder hacerlo. Y pensaba en este último tiempo, como quizás le he venido compartiendo, acerca de los atributos de nuestro Dios, para que nosotros podamos conocer a este gran Dios que tenemos. Y hoy en la escuela bíblica hablábamos un poco de esto, de hecho empezamos a hacer el estudio acerca de los atributos de Dios. Y pensamos qué bueno es poder conocer a este Dios, ¿no? Si yo lo conozco, lo voy a amar con una mayor devoción, compasión, entiendo quién es Dios, quién es Él para mí, cómo Él actúa y demás cosas, ¿no? Y nos acerca cada vez más a Dios. Es bueno conocerlo, es bueno estar pendiente de quién es Dios para poder también nosotros estar seguros y anclados en nuestras vidas en Él, ¿sí? Si no conocemos, si no sabemos quién es, nos cuesta confiar, ¿verdad? Si viene algún desconocido, nosotros nos cuesta confiar en lo que nos dice. Pero si conocemos, si tenemos una comunión plena con ese ser, entonces podemos confiar. Y bueno, con Dios nos pasa lo mismo. Nosotros debemos conocer a este Dios en profundidad. Por eso siempre está la cuestión de no solamente leer las Escrituras, sino sentarnos y estudiarlas. Debemos invertir tiempo. Sentarnos, tomarnos un tiempo, leer, hacer nuestro devocional, hacer nuestra lectura, pero estudiarla con profundidad, ver a fondo la palabra de Dios, ¿no? A ver qué es lo que nos dice, quién es Dios, cómo se revela Dios para nosotros. Y en esta noche quiero hablarles acerca de la simplicidad de Dios, o más bien conocida también como la unidad de Dios. Y Wayne Grudem, ¿sí?, que él habla de la simplicidad de Dios junto con otros teólogos, hacen una clara exponencia acerca de este Dios simple, ¿no? Y ahora vamos a ir a fondo y por qué decimos que es un Dios simple. Pero poder conocer este Dios simple en el conjunto de todos sus atributos, ¿no? Y quizás a veces esta doctrina nos ha enseñado de una manera correcta. De hecho, en los seminarios tampoco hay un apartado para la doctrina de la simplicidad de Dios para poder conocerla. Y quizás en varios momentos ocasionó algunos errores en los creyentes y quizás también en la iglesia, porque ve a Dios como algo compuesto por sus atributos. Ve algo que está armado por sus atributos, y en la realidad es que Dios en esencia es la totalidad de sus atributos. Dios no es que es una parte amor y otra parte justo, sino que Dios en su totalidad es la esencia de todos sus atributos. Pero vamos a ir a la Escritura en un pasaje que nos menciona acerca de esto. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a ver las Escrituras qué es lo que nos dice sobre la simplicidad de Dios y cómo debemos nosotros considerar a este Dios y poder verlo en todo el consejo de las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Lo conocemos, ¿verdad? Es bien conocido este texto. Se llama, o es conocido como el Shema, lo conocen los judíos. Y dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, los judíos han tomado literalmente esto, tienen las Escrituras allí en un papel y las tienen atadas en sus manos, ¿sí?, enroscadas en sus manos, y ellos las llevan cada día y tienen como un cuadradito, un sobrecito que lo llevan en su frente también, haciendo mención a este pasaje. Lo tomaron de alguna manera literal, nosotros ahora lo vamos a explicar, pero por ahí el centro de este texto, o la base del texto que nosotros queremos ver, es acerca del versículo 4, acerca del Shema. Oye,
Oye Israel lo que te voy a decir. Es la clásica confesión hebrea de fe, ¿no? Oye Israel, porque Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Y cuando Dios habla, nosotros conocemos de Él. Porque va a describir quién es Dios y cuál es nuestro deber hacia Él. Dice Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la verdad esencial acerca de Dios. No es una forma de panteísmo que está hablando acá. Está hablando de la unidad de Dios, que no puede ser representada por imagen. Jehová es uno y no es como Baal, que se lo ha representado con imagen, o como otros dioses. Él es Jehová, el Dios, el uno solo, y no es como otros. Los cristianos debemos llegar a la comprensión de esta verdad esencial para nuestras vidas, acerca de la unidad de Dios. Debemos apreciar que nuestro Dios es uno. Y hoy mencionamos en la escuela bíblica, ¿no? Decíamos muchas veces, nosotros conocemos muchas cosas, pero no sabemos cómo explicarlas, ¿no? Bueno, si nos hablan de la Trinidad, dicen, ¿cómo es que crees vos en la Trinidad? No, yo lo creo por fe y listo, y no tengo más nada para decir. Bueno, la Biblia, a lo largo del consejo bíblico, nos dice y nos aclara acerca de la Trinidad. Y este es uno de los pasajes. Habla acerca de que Jehová es uno solo. Son tres en uno. Y podemos verla en 1 Corintios también, capítulo 8, versículo 6. Habla acerca de un solo Dios que nosotros adoramos. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ahí está hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Bueno, acá está hablando acerca de la Trinidad también, y nosotros podemos ver la unidad de Dios, las tres personas en uno. Habla acerca de la Trinidad, de que tenemos un Dios trino, un Dios que ha sido en tres personas y que es en tres personas. Y nosotros conocemos a lo largo de todas las Escrituras el consejo bíblico. Pero sin embargo, hablando acerca de la simplicidad de Dios, nosotros podemos ver que acá las Escrituras nos hablan acerca de esta unidad compuesta, ¿no? Que usa una palabra en el hebreo que es echad, que habla literalmente de una unidad compuesta de sus atributos, en lugar de usar otra palabra que es yachet. Voy a entrar en el tecnicismo, pero ahora lo voy a explicar bien con el consejo bíblico. Hay una palabra que habla acerca de un Dios trino, y después usa otra palabra para hacer la unidad singular de algo absoluto. Miren, vamos a ver un ejemplo bíblico. Salmos, el Salmo 25, versículo 16. Cuando usa la palabra yachet, habla de algo absoluto, de una unidad, una singularidad absoluta. Dice así el Salmo 25, versículo 16. Mírame, dice el salmista, y ten misericordia de mí, porque estoy yachet, estoy solo, ¿sí? Y afligido. Ahí está hablando de una singularidad, de algo solo, ¿sí? Otro texto más que nos explica acerca de la singularidad absoluta, y es Génesis capítulo 22, versículo 2, cuando Dios le habla a Abraham y le dice esto Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, uno solo, una unidad, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrece un holocausto sobre los montes que yo te diré. Bueno, allí está hablando de algo singular y algo exclusivamente una sola unidad. Sin embargo, cuando usa la palabra echad, en la Biblia, habla acerca de algo compuesto, que es uno pero compuesto. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 5. Desde el principio Dios empieza a explicar un poco esto, o como ejemplo vemos esta palabra. Dice allí en Génesis 1, versículo 5, y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? ¿Un qué? Un día. Echad, dice la palabra ahí. Vemos acá la unidad, pero algo compuesto por la tarde y por la mañana. Pero está hablando de un solo día. Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios determina que el hombre y la mujer serán una sola carne. Son dos, pero Dios los habla o los refleja o los hace como una figura de una unidad. Dos personas en uno. Una sola carne. Vuelve a usar la palabra echada allí.
para hablar de algo, de una sola carne, pero haciendo una pluralidad. Otro texto más que explica esto, de algo compuesto, pero en una sola unidad. Ezequiel, capítulo 37, versículo 17. Allí Dios le habla a Ezequiel y le dice: tomad 2 palos que van a representar a Efraín y a Judá, pero ellos serán una sola nación. Ahí vuelve a usar la palabra echad, hablando acerca nuevamente de una unidad formada por 2 tribus, la de Efraín y la de Judá. Así que de ninguna manera echad tiene la exclusividad o la exclusiva de una singularidad absoluta. La idea de un Dios en 3 personas encaja muy bien con el término echad. Por eso la Biblia habla acerca de esta pluralidad en una sola persona. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque tenemos que entender a este Dios trino y este Dios simple, que es compuesto por todos sus atributos, o que es reflejado al mismo tiempo por todos sus atributos. Por esta razón nosotros debemos entender que tenemos un Dios en 3 personas. Un Dios que no es compuesto por los atributos, sino que es su totalidad de los atributos. Por eso es que la Biblia usa esta palabra echad, reflejando que Dios es totalmente todos sus atributos. Él es siempre totalmente amor, siempre totalmente justo, Él es totalmente soberano y Él es totalmente bondadoso. El gran problema de la iglesia de hoy es que resalta quizás más un atributo que el otro. Y a veces es más sencillo pensar en un Dios como el Dios de amor, que el Dios que me ama, el Dios que es bueno conmigo, y quizás, como decíamos hoy en la escuela bíblica, quizás un Dios soberano no me cierra tanto, porque tengo que hacer lo que Él me dice que tengo que hacer. Pero sí me gusta el Dios, sus atributos, el atributo de su amor, de su bondad, ¿no? La nueva teología afirma que Dios estaba airado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Dios refleja su amor. Y no, Dios a lo largo de todo el consejo bíblico, de todas las escrituras, Dios demostró su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, su paciencia para con los hombres. Él demostró siempre su totalidad. También afirma que Dios es en parte amor o en parte justo, ¿no? Bueno, Dios es una parte amor, otra parte justo. Bueno, si tenemos este pensamiento, decimos que si Dios es una parte amor, hay otra parte que no lo es. Y estaríamos en un grave problema, porque una parte de Dios no es amor, o una parte de Dios no es justo. Y Dios no está dividido en sectores por sus atributos. Eso es una mentira. No se divide en una parte amor y en otra parte justo, sino que Él es su totalidad de los atributos. Por eso nosotros al principio pensamos esto: Jehová uno es. Jehová nuestro Dios es uno, en la Trinidad y en la totalidad de sus atributos. El problema de esta teología errada es que propone un Dios compuesto por atributos y no lo es. Porque Dios nunca puede dejar de lado un atributo para ejercer otro con mayor diligencia. Jamás lo puede hacer. De hecho, Agustín de Hipona decía lo siguiente: Dios no puede perder ningún atributo que posee. No hay diferencia entre quién es Él y lo que Él tiene en sí mismo. Dios no puede perder ningún atributo que posee, dice Agustín de Hipona. No hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. Y Él lo hace con un ejemplo bien claro. Dice: si tenemos un vaso con agua, no diríamos que el vaso es lo que dicho vaso contiene, porque las dos cosas están divididas. Aunque nosotros decimos, me tomé un vaso de agua, ¿no? Y eso está dividido, hay un recipiente y hay algo que está dentro, y esas dos cosas están divididas. Y Dios no es así. Dios no está dividido. Él no contiene sus atributos. No podemos decir que Dios contiene atributos. Dios es, en esencia, todos sus atributos. Porque si no, eso significaría una división dentro de Él. Más bien, Dios es sus atributos. Y los atributos de Dios no se diferencian de su esencia, ni se diferencian materialmente entre sí. No hay una diferencia entre que, bueno, esta es la parte de amor de Dios, esta es la parte de Dios justo. No, todo se entrelaza entre Dios para hacer de Él uno solo y para reflejarlo uno solo. Ireneo, el padre de la iglesia, decía esto acerca de la simplicidad de Dios, ¿no? Dice: Dios
es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y totalmente semejante, igual a Él, al mismo, puesto que es totalmente comprensivo, totalmente espíritu, totalmente pensante, totalmente inteligente, totalmente racional, totalmente auditivo, totalmente visual, y toda luz y toda la fuente de todo lo bueno. No es algo que está dividido, es totalmente todo Dios. Quizás pensemos y me digas, bueno, Saúl, esto es algo teológico, pesado en comprender, eso vamos a dejárselo para los maestros de la escuela bíblica que lo expliquen. Pero es una verdad que tiene que estar arraigada en nuestros corazones para conocer a este Dios, para conocer que Dios es su totalidad de los atributos, que no es algo que está compuesto, que es un ser simple. Quizás diga, bueno, mientras charlaba o comentaba esto en la semana, decía, no, ¿cómo de simples? Algo simple suena algo, como quien dice, berreta, ¿no? Algo vulgar, algo ordinario. Pero te lo voy a explicar mejor. Nosotros tenemos un celular y ese celular está compuesto por circuitos, por una pantalla, por un cargador externo, por una batería, y que a veces la batería no funciona, que a veces se rompe la pantalla, pero su circuito sigue funcionando. Bueno, eso es algo compuesto, complejo, porque ninguno de nosotros se atrevería a desarmarlo para querer arreglarlo, si no conoce. Bueno, eso es algo complejo. Sin embargo, Dios es simple porque es uno solo en su totalidad. Si Dios tuviera partes, significaría que está compuesto y por lo tanto que tiene un compositor, que alguien compuso a Dios. Y también significaría que depende de algo externo para Él seguir existiendo. Y nosotros no tenemos este Dios. Por otro lado, si Dios está hecho en partes, Él es divisible. Y si es divisible, entonces es destructible. Y si pensamos en Dios como un rompecabezas que se arma con todos sus atributos y formado por muchas piezas diferentes, no sé si alguna vez se te perdió alguna pieza de un rompecabezas. No te queda igual. Ya queda desdibujado, queda distorsionado. Bueno, imagínate si Dios está compuesto como un rompecabezas. Se pierde algo de la imagen de Dios y entonces eso queda desmantelado y descompuesto. Y este no es el Dios en el que nosotros creemos. No es el Dios que la Biblia nos dice. Matthew Barrett dice lo siguiente acerca de la simplicidad de Dios. Al final, la simplicidad es esencial para un Dios inmune a la división y a la corrupción. Por eso es importante que vos y yo conozcamos la simplicidad de Dios o la unidad de Dios. Porque es un Dios que es inmune a la división y a la corrupción. Jamás se va a corromper nuestro Dios. Jamás se va a dividir este Dios. Jamás va a depender de algo externo. Y nosotros podemos confiar claramente en este Dios y amarlo y estar seguros de este Dios. Esta doctrina de la simplicidad de Dios nos ayuda a ver también la cruz de Cristo y el carácter que Dios reflejó en la cruz, porque Él reflejó la totalidad de sus atributos puesto allí en la cruz. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Allí en la cruz Dios reflejó la simplicidad de sus atributos allí. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, primer atributo de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Otro atributo de Dios. A causa de haber pasado por alto, ¿en qué? En su paciencia, otro atributo de Dios. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez su atributo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Allí Pablo a los romanos le explica cómo Dios se manifestó en la totalidad de sus atributos por medio de la cruz. Manifestó su gracia, manifestó su paciencia, manifestó su justicia, manifestó su amor. Y no solamente Dios manifiesta su amor allí, sino que toda la esencia
de Dios o el carácter de Dios cayó sobre la cruz y se demostró allí. Y podemos ver a este Dios manifestándose en totalidad de quién es Él y por qué vino a salvarnos. Entonces ahora yo veo a este Dios y lo miro a este Dios y digo, puedo creer en este Dios. Porque cuando Él se manifiesta en mi vida, cuando Él actúa en mi vida, actúa de una manera completa, no en parte. No es que Dios hoy se levantó y dijo, bueno, voy a mostrar mi justicia hacia vos, hoy mi amor. No, Dios se manifiesta en su totalidad. Todo lo que Él hace revela quién es en su perfecta unidad, sin composición y sin división. Ahora, con respecto a la salvación, pensemos lo siguiente. Si la salvación en Cristo Jesús fue el resultado de que Dios un día se levantó y dijo, bueno, le voy a mostrar mi amor a la humanidad, ¿qué pasará si Dios mañana no se levanta justo? O si mañana no se levanta amoroso, o si mañana no se levanta bondadoso para con nosotros. Estaríamos con miedo constante e inseguros de saber o de la incertidumbre de cómo Dios se levanta cada día y qué es lo que Dios se va a manifestar conmigo cada día. Porque no sabríamos cómo Dios va a actuar en cada uno de nosotros y estaríamos intranquilos. Y ¿sabes qué? Nosotros caminamos seguros y en paz porque entendemos que este Dios se manifiesta en su totalidad para con nosotros. Porque Dios es en su totalidad todos sus atributos. Y cuando Dios ejerce su soberanía, ejerce su amor, ejerce su justicia, su misericordia, y eso para nosotros debe ser una garantía absoluta cada día de nuestras vidas. Ahora yo puedo creer en este Dios y confiar en este Dios, ¿por qué? Porque Él se manifiesta en su totalidad. Y no en partes, o no es algo divisible. Qué bueno es que Dios sea este Dios. Qué bueno es que vos y yo podamos confiar en este Dios que actúa con gran poder, con gran divinidad sobre nuestras vidas, manifestando todo su ser hacia nosotros. Y entonces hoy me levanto y yo puedo reconocer que Dios me amó, que Dios fue justo conmigo, que Dios fue soberano para conmigo, que Dios mostró su bondad, o díganme si hoy Dios nos mostró su bondad para con nosotros. No hay mayor confianza que esta, hermanos, que tener a un Dios simple, que no está compuesto, creado, sino que es un Dios que actúa y lo hace con poder sobrenatural, demostrando quién es Él y qué es capaz de hacer para nuestras vidas. ¿Qué confianza debemos depositar en Él? ¿Cuán seguros nosotros debemos estar en este Dios? Es algo que el mundo no lo tiene. Es algo que la gente que está afuera no puede confiar en sus dioses porque no es algo completo, no es algo simple como el Dios que tenemos. Confiemos plenamente en este Dios, jamás dejemos de conocerlo, porque mientras más conocemos de este Dios, mientras más conocemos de Él, más seguros estamos y más amamos a este Dios y más reconocemos a este Dios. Y mientras más amemos a este Dios, más dispuestos a servirle estaremos. Y más confiados en este Dios estaremos, caminaremos cada día de nuestras vidas. Hoy decíamos también en la clase de escuela bíblica, si nosotros conociéramos a este Dios, no importaría la crisis que estamos viviendo, no nos importaría enfermedad, angustia, tiempo que estamos atravesando, porque entendemos que este Dios está ejerciendo todos sus atributos sobre nuestras vidas. Y entonces puedo confiar en Él. Y ahora entendemos por qué es algo importante el Shema para los judíos. Y tiene que ser para nosotros también. Oye Israel, le dice Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y termina diciendo este texto, y nosotros también cerramos con esto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo no voy a amar a este Dios? Si entiendo la simplicidad de Dios o la unidad de Dios. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a pensar en este Dios de amor? ¿O no voy a entregar mi vida hacia Él cuando entiendo que este Dios actúa de esta manera? Si yo comprendo el versículo 4, me es mucho más fácil vivir el versículo 5 en adelante. Ahora Moisés le hace recordar
al pueblo y nos deja a nosotros también esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las vas a repetir a tus hijos. Enseñale a tus hijos, a la generación que viene, que Jehová uno es. Y que hay que confiar en Él plenamente. Porque Él cuando actúa en nuestras vidas, lo hace con todo su ser sobre cada uno de nosotros. Y si la repetirás y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, claro que voy a hablar de este Dios. Si mirá el Dios que nosotros tenemos, si mirá el Dios que nos salvó y que nos amó, ¿cómo no voy a hablar de este Dios? Dice, las atarás como una señal en tus manos, la vas a llevar allí, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. En cada lugar vas a recordar que Jehová uno es. Cuando conozco a este Dios simple, puedo amarlo. Atar esta verdad a mi frente, a mis manos, en mi corazón, es lo que me permite vivir cada día confiado en este Dios, sin importar las circunstancias que atravieso. No te estoy diciendo que no nos va a doler, que no nos va a traer angustia, que no vamos a pasar momentos difíciles, pero confiando en este Dios simple, que ejerce todos sus atributos sobre nuestras vidas, es mucho más fácil. Y Eduardo mencionaba que hablábamos acerca de esto, del cansancio y demás, y decíamos, nosotros estamos acá y nos levantamos cada día con fuerza porque confiamos en este Dios. Miramos a la gente que está afuera y muchos se divorcian, caen en crisis, se quitan su vida porque no ven a Jehová como uno solo, porque no pueden entender a este Dios que ejerce todo su poder sobre nuestras vidas cuando confiamos en Él. Y si yo conozco a este Dios verdadero, al Dios de amor, de bondad, puedo ir a cualquier lugar y lo puedo llevar grabado porque lo he conocido con claridad a este Dios. Querido hermano, querida hermana, conozcamos cada día más a este Dios. Él es la esencia de todos sus atributos. Todos los atributos que podamos conocer de Dios, Él es todo, completo. Y cuando Él actúa en tu vida y en mi vida, lo hace con todos sus atributos. Cae el peso de Dios y de todos sus atributos sobre nuestras vidas. Y qué consuelo que es eso para nosotros, hermanos. Qué bueno que es eso para nosotros. Que Él actúe de esa manera. Que Él se revele de esa manera para cada uno de nosotros. Y qué bueno es que Él quiera hacerlo con vos y conmigo. Sigamos confiando en este Dios. Sigamos conociendo a este Dios. Conocelo, porque mientras más lo conozcamos, más amor tendremos hacia Él. Con mayor pasión serviremos. Con mayor devoción caminaremos en esta vida cristiana. Pero vayamos a conocer a este Dios. Conozcamos quién es Él. Y estamos seguros de que Él se manifestará y se revelará a nosotros. Y nosotros cada día estaremos anclados, como un ancla firme, dice el autor de los Hebreos, en Él. Y nadie nos podrá mover. ¿Nos ponemos de pie?